Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de junio de 2019 y esto es La Contracrónica. El Partido Conservador británico atraviesa un momento delicado, de hecho delicadísimo. Se encuentra en estos momentos envuelto en plenas elecciones primarias a las que han concurrido nada más y nada menos que 10 candidatos, pero que después de varios descartes que han ido haciéndose durante el último mes, pues ya solo quedan dos, que eran los que tenían que quedar desde el principio para que el mes próximo, a lo largo del mes de julio, pues los militantes del Partido Conservador decidan. Los dos que han quedado son Jeremy Hunt y Boris Johnson. Hunt no es tan conocido fuera del Reino Unido, pero Boris Johnson sí, es uno de los políticos británicos más conocidos, por supuesto, dentro del país, donde es una absoluta celebridad, entre otras cosas porque fue alcalde de Londres mucho tiempo y porque además es un tipo muy peculiar, tanto física como espiritualmente, y se ha hecho conocidísimo en todas partes. Bien, como os decía, dentro de un mes, más prácticamente exacto, el día 22 de julio, se celebrará la elección final, en la que participarán todos los afiliados del partido, que son unos 160.000, son los que irán a votar y tendrán que hacerlo por uno de los dos. Por ahora Johnson lleva ventaja en las encuestas que se han ido haciendo, es un universo pequeñito de solo 160.000 personas, así que son encuestas en principio fiables y es claramente el favorito también para la prensa, para los analistas, para casi cualquier persona que le preguntes dentro del Reino Unido te va a decir que su favorito es Johnson, aunque no le guste, que también es bastante habitual, especialmente entre la prensa y los analistas más inclinados hacia el laborismo o hacia los liberaldemócratas. Pero lo que se despacha en estas primarias no es solo el liderazgo del Partido Conservador. En ese caso, pues apenas se estaría hablando de ello más allá del propio Reino Unido, sino el puesto de primer ministro que el ganador ocupará tan pronto como se haya declarado su victoria y Theresa May dé curso a su promesa de retirarse, que la hizo pues hace ya un mes. El nuevo primer ministro tendrá que arreglárselas para culminar el proceso del Brexit en una contrarreloj, además, con un escenario que no invita precisamente al optimismo. Lo del Brexit a estas alturas ya acaba de celebrarse el tercer aniversario del referéndum. Fue hace justo 3 años, a finales de junio del año 2016. Y bueno, pues aquí seguimos prácticamente en el mismo sitio, pero han pasado muchísimas cosas. Parece completamente una telenovela política. Cuando pensábamos que el guión no podía dar ya más giros, nos sorprenden y nos meten de lleno en una carrera desenfrenada por el poder en el seno del Partido Conservador. Un partido que había ganado con soltura las elecciones del año 2015, que al año siguiente, en 2016, se metió de hoz y coz en un problema poco menos que irresoluble, que fue el de salir de la Unión Europea, que un año más tarde, en 2017, volvieron a convocar elecciones y las volvió a ganar el Partido Conservador, aunque no con tanta mayoría como había hecho, no con tanta holgura como había hecho en el año 2015, y nos encontramos 2 años después, justo además 2 años después de las elecciones que convocó May en junio del año 2017 y 3 después del referéndum, con un panorama que es cualquier cosa menos claro. Es la confusión personificada actualmente en la política británica. No tenéis, os invito a que visitéis el Daily Telegraph, el Times, cualquier periódico británico, y si entendéis algo me lo contáis, porque cambia continuamente. Ojo, y yo me dedico a esto, es decir, que lo sigo el tema del Reino Unido pues prácticamente a diario, y me conozco el quién es quién de toda esta comedia, y siempre me están apareciendo gente nueva, peleas, etcétera. Lo del último mes, ya os hablaba hace unas semanas de la dimisión de Theresa May. Ha dimitido como líder del partido y evidentemente como primer ministro, pero todavía no se ha ido porque tiene que venir un sustituto. Más en este caso sí que va a ser un sustituto. Se habían presentado un par de candidatas, pero las sacaron de la carrera hacia el estrellato muy prontito y al final pues se han quedado estos dos, Jeremy Hunt y Boris Johnson. La verdad es que algo así, para que engañarnos, a estas alturas, ya no nos pilla de nuevas, algo así se preveía desde hace tiempo.
lo que era bastante más difícil de imaginar era lo concurrida que iba a estar esta carrera. Yo no imaginé hace un mes, cuando ya se hablaba de las primarias, pues se va a Theresa May y saldrán como mínimo 2 o 3 que querrán ser. Estaba la duda de si sería Boris Johnson. Esta vez se atrevería porque en el año 2016 no se atrevió, se hizo a un lado en aquel momento, pero esta vez sí, esta vez ha decidido dar el paso adelante, lo cual también era, para qué negarlo, previsible, pero es que junto a Boris Johnson han aparecido 9 más que algunos han salido de profundis y otros pues estaban ahí esperando, algunos pretendiendo ser los grandes tapados y además vendiéndose como tal, y otros incluso con esperanzas de poder batir a Boris Johnson en el último metro de la carrera, como es el caso de Jeremy Hunt. Si os acordáis, hace 3 años, cuando David Cameron, lívido, completamente blanco, porque había salido el referéndum del Brexit, lo último que él imaginaba, es decir, salió que sí, que se querían ir de la Unión Europea, dijeron los británicos, pues dimitió y a partir de ahí se abrió un enigma gigantesco. Bueno, y ahora David Cameron, que ha metido al Reino Unido en este follón con el tema del referéndum, pues no va a gestionar él, lo cual era bastante lógico, sino que vendrá otro u otra. En el caso de 2016 pues fue otra. Pues cuando dimitió todos se echaron a un lado, casi todos se echaron a un lado, desde luego todos los importantes. Y fue su ministra de Interior, que era Theresa May en aquel momento, la que dio un paso al frente y se quedó con el premio. En esos días, recordadlo, julio mejor dicho, que es cuando llegó Theresa May, julio, agosto de 2016, los conservadores no les llegaba la camisa al cuello, es decir, un escalofrío recorría la espalda del partido y de todos sus componentes. No sabían muy bien cómo salir de aquello. Es decir, habían invocado durante años, muchos, no todos evidentemente, pero muchos habían invocado el caos y ahora que lo tenían delante, ya por fin tenían el caos deseado, pues no sabían muy bien qué hacer con todo ese caos que ellos mismos habían ayudado a traer, porque el Partido Conservador, poco que hagamos un poquito de memoria, recordaremos que una parte se fracturó, una parte del partido apoyó quedarse en la Unión Europea y otra parte del partido apoyó, además con muchísimo entusiasmo, salir de la Unión Europea. Entre ellos, entre los brexiters, los más partidarios del Brexit, en aquella campaña estuvo Boris Johnson, que va con una cabeza por delante en las primarias del Partido Conservador británico. Bien, el caos no se ha ido, en aquel entonces apareció ante el estupor de todo el mundo. De hecho, yo creo que hasta se ha agravado por la gestión de toda esta historia que ha tenido Theresa May a lo largo de los últimos 3 años. Pero claro, la diferencia es que ahora al 10 de Downing Street, que es la residencia oficial del primer ministro, pues le sobran los pretendientes, a pesar de que este caos se ha agravado. Como os he dicho antes, hasta 10 candidatos se presentaron hace un mes para suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador y, por lo tanto, de la oficina del primer ministro, que hoy por hoy es lo mismo. En tanto que eso es una democracia, un régimen parlamentario, pues el partido le llevará a la reina un candidato que tenga la confianza de la Cámara, y como la Cámara la controlan ellos y sus socios del DUP, del Partido Unionista Norirlandés, pues pasará quien diga el Partido Conservador que pase. De entre estos 10 candidatos no os los voy a repasar porque además están ya todos fuera, a excepción de solo 2, pues había algunos muy flojos que estaban, pues no se sabía muy bien qué pintaban allí, los sacaron al principio, y otros auténticos primeros espadas. Y la verdad es que hace unos días, cuando empezaron a sacar a varios, porque esto han tenido que hacer varias no elecciones, realmente elecciones, votaciones previas que han ido haciendo, pues yo la verdad es que pensé que no iba, por ejemplo, Jeremy Hunt a ganar, si os soy sincero. No he hecho programa porque tenía otros temas. Pensé que iba a pasar Michael Gove, pero bueno, al final Michael Gove lo sacaron el otro día. Pero había algunos importantes. Estaba, Gove, estaba el propio Hunt, Dominic Raab, que es uno de las grandes promesas de la política británica. Es un tipo que debe de tener 45 años, una cosa así. Este era el ministro del Brexit, después de David Davis. Este es el último que le dimitió a Theresa May. Esto fue a finales del año pasado, por desavenencias con ella y por la manera en la que estaba llevando el tema. Pues se presentaba y a lo sacaron, creo que han hecho hasta ahora 5 cribas, pues a Raab le sacaron, creo que fue la segunda o la tercera. Pero bueno, la cosa es que han ido pasando
Y se han quedado los dos que os he comentado. Se presentaba lógicamente Boris Johnson, que fue pasando todas estas cribas. La primera creo que fue el día 13 de junio y así hasta el día 20, que fue la última, la semana pasada. Y ya lo siguiente pues es la definitiva, que será el día 22 de julio. Bueno, Boris Johnson creo que no necesita mucha presentación. Cualquier persona medianamente informada de cualquier lugar del mundo, y por supuesto los oyentes de la Contracrónica sabéis quién es. Es un tipo, como os decía, muy peculiar. Era completamente el alter ego de David Cameron. Es más, hace unos años, en, no sé, 2012 o 2013, el conservador más famoso del país era Boris Johnson, no era el primer ministro, no era David Cameron. El que más portadas de prensa llenaba, el tipo que tenía o que concitaba mayores pasiones, también es verdad que mayores odios, pero si se hablaba de un político conservador en aquel momento era Johnson. Luego estaba Cameron, que ocupaba el 10 de Downing Street, que era el primer ministro, pero Johnson se le tenía desde aquel momento, bueno, desde que ganó las elecciones a alcalde de Londres, esto fue en 2008, ya desde entonces empezó a apuntar maneras, las había apuntado previamente como comentarista en Spectator, él es periodista, político, es un tipo muy curioso, una especie de mezcla entre político, comediante, profesor de historia, periodista, es tipo que no deja indiferente absolutamente a nadie. Es francamente gracioso. Yo con Boris Johnson desde hace años, porque es que ya digo que no es nuevo, siempre me río. Es más, creo que muchos británicos le votan porque les hace reír. Estoy completamente convencido. Los británicos, como bien sabemos, es un país que tiene el sentido del humor en muy alta estima, lo cual les honra. Y claro, les ha parecido un auténtico cómico, porque Boris Johnson es muy gracioso. Se pasa generalmente 3 pueblos. Eso ha hecho que su leyenda aumente, se tiene que desdecir y tiene que pedir perdón a quien ha ofendido, y le han llamado de todo. Es esto que llaman ahora los ofendiditos. Bueno, pues es el coco de los ofendiditos allí en el Reino Unido, bueno, y en toda Europa, porque en Bruselas tampoco es que le puedan ver, ¿no? Bien, pues este hombre, aparte de sus gracias, que son muchas y algunas bastante buenas, este es el hombre que llevó a buena parte del Partido Conservador hacia el Brexit, y que hizo todo lo que estuvo en su mano para que se celebrase el referéndum. Él se apuntó cuando se quedó fracturado el partido en 2016, se subió en uno de los barcos, en el barco del Brexit, y estuvo haciendo todo lo que pudo a favor del sí, a favor del salir de la Unión Europea. Es decir, que sin demasiado esfuerzo, Johnson podría ser el próximo primer ministro, teniendo en cuenta la popularidad que le rodea, todo el halo de triunfador, y que van a votar, a fin de cuentas, los conservadores, no van a votar los laboristas, no son unas elecciones a nivel nacional, porque su figura genera urticaria, mucha, entre muchos laboristas y liberaldemócratas y los nacionalistas escoceses, pero en cambio es un tipo muy popular en las filas conservadoras, muchísimo, con muchísimo carisma. Pero claro, no vamos a vender la piel del oso antes de cazarla. Podría ganar él o podría también ganar Jeremy Hunt. Pero sea Jeremy Hunt o Boris Johnson quien herede el trono de May, se van a encontrar ante idéntico panorama. Es decir, la situación se encuentra hoy por hoy congelada, tal y como la dejó May hace 3 meses exactamente. Ellos tenían que haberse ido, refresco un poquito la memoria, el día 29 de marzo, conforme invocaron el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, lo invocaron el 29 de marzo de 2017, luego se tenían que ir el 29 de marzo de 2019, no estaban preparados, solicitaron formalmente una prórroga y les dieron una prórroga en Bruselas hasta el día 31 de octubre. Ahí se quedó la cosa y no se ha movido. No se ha movido porque no se podía mover, porque Theresa May a partir de ahí ya lo que pensó es en dimitir y recoger sus cosas en espera de que llegue uno nuevo. Y la cosa se ha quedado todo, absolutamente está no se ha movido un plato en Londres, por lo menos relativo a este tema, desde hace 3 meses. En Bruselas les concedieron la prórroga con la idea de que Theresa May tratase de convencer a los quisquillosos para que votasen que sí. En Bruselas no sabían que Theresa May se iba a ir, aunque podían imaginárselo, todo hay que decirlo, pero la idea de la prórroga no era para cambiar ellos nada, sino para que los propios británicos se arreglasen entre ellos y consiguiesen aprobar el acuerdo ya suscrito, con la Unión Europea en la Cámara de los Comunes, que es donde había naufragado, donde naufragó Theresa May. Y eso es el motivo por el cual se ha tenido que ir. Desde Bruselas les han vuelto a advertir, estos últimos días, que
por si acaso, por si no lo sabían, que gane quien gane, ellos no se van a mover. Es decir, que no habrá renegociación de ese acuerdo de ningún tipo. Y lo tienen que saber desde el primer momento. El acuerdo es el que es, se lo suscribieron todos los líderes de los países miembros, lo suscribió, por supuesto, y lo negoció la propia Comisión Europea con Juncker a la cabeza, y ellos no van a mover ni una coma. Bruselas, además, en estos momentos se siente fuerte, y tiene motivos para sentirse fuerte. Las elecciones europeas del pasado 26 de mayo, hice un programa la semana pasada sobre este mismo tema, pues la verdad es que fueron un aldabonazo para la causa europeísta. Esa es la realidad. Es decir, nadie quiere problemas, más o menos no hay un europeísmo desaforado, pero tampoco un euroescepticismo amenazante. Los euroescépticos escandinavos, por ejemplo, los de Suecia o los de Dinamarca, no han apoyado a los británicos en ningún momento, ni se ha producido nada similar a un Brexit en Escandinavia, tampoco en Holanda. Algunos incluso lo aseguraban. Tampoco lo han hecho los euroescépticos del este de Europa, léase los polacos o los húngaros, todo lo contrario. Quedaría Italia. Bueno, como bien sabéis, el gobierno italiano de Maio y de Salvini pues mantiene cierto discurso anticomunitario, pero lo cierto es que solo le preocupan las cuestiones contables relativas al déficit, es decir, quieren gastar más de lo que la Unión les permite, y esto ha hecho que se les haya calentado la boca a lo largo de los últimos meses, pero que no ha ido más allá. Además, en Italia no existe, a nivel popular estoy hablando, ese ambiente, ese líquido elemento que sí existía en el Reino Unido durante años y que posibilitó en última instancia que se produjese el Brexit. Eso en Italia no existe. Luego hay otro elemento. Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión, termina su mandato, lo termina este mismo año, tienen que elegir a uno nuevo y nada, quiere despedirse por todo lo alto, como es lógico. Sabe perfectamente que este es el fin de su carrera política, ya tiene cierta edad, que no va a volver a ser, no puede además volver a ser presidente de la Comisión y que se le recordará por haber negociado el Brexit. Y no quiere pifiarla en el último momento. De modo que es previsible que no dé su brazo a torcer. Menos aún conociendo de antemano, como conoce, la extrema debilidad de un gobierno como el británico, que ha cambiado de jefe 3 veces en 3 años y que no consigue poner de acuerdo ni a su propio Parlamento, mejor dicho, afino, ni a sus propios diputados de su propio Parlamento. Claro, eso es lo que ven desde Bruselas. Bueno, estos tipos no es que se pongan de acuerdo entre partidos entre distintos partidos, sino dentro de los propios partidos. Por lo tanto, ¿qué vamos a renegociar? Da igual, aunque renegociemos, pues a los que hoy están en contra los convenceremos, pero los que hoy están a favor entonces se pondrán en contra. Así es un poco como se ven las cosas desde Bruselas y realmente el problema lo tienen ellos. Cualquier cosa les va a parecer mal a unos o a los otros. Luego, dentro del Reino Unido, una lectura parecida están haciendo los laboristas, concretamente Jeremy Corbyn. Es el líder que salió muy bien parado de las elecciones de 2017, le devolvió la vida a los laboristas, Theresa May, que ya se ve casi en el poder, tras una salida desordenada de la Unión Europea o desordenada o directamente suicida, es decir, portazo y nos vamos. O lo que es peor todavía para un pueblo tan orgulloso como el británico, una salida deshonrosa, una humillación, que no terminen de encajarla. Pero claro, que Jeremy Corbyn vea tan al alcance de su mano el poder, el 10 de Downing Street, no significa que lo esté. Eso es la otra. Para anticipar las elecciones, la oposición necesitaría 2/3 de la Cámara de los Comunes, cosa de la que Corbyn, por supuesto que carece, además carece de lejos y no podría obtener fácilmente. Los conservadores y sus aliados norirlandeses, los del DUP que os decía, pues no están por la labor de anticipar elecciones de ningún tipo, más teniendo en cuenta que les quedan 2 años. A ese Parlamento le quedan 2 años. Fue elegido en el año 2017, la legislatura le faltan 2 años. A no ser que haya una crisis sistémica y tengan que anticipar las elecciones, si no ven la necesidad, teniendo ellos como tienen mayoría, pudiendo controlar la Cámara, a poco que se pongan de acuerdo. Es decir, saben además que las urnas les apearían del poder, de modo que es previsible que resistan todo lo que puedan. Pero les será muy difícil, con una salida de la Unión Europea por las bravas, tal y como muchos presumen que si gana Boris Johnson se producirá. Bueno, es que si gana este tipo, que es un
una especie de caballo loco, descontrolado, pues la salida al hard Brexit se materializará seguro, en cuestión de un par de meses. Así que, en el caso de que este hombre gane, y es posible que gane Johnson, aunque da igual realmente, ya sea Johnson o Hunt, no les va a quedar otra opción que retornar al plan May, el mismo que rechazaban en la Cámara. Bueno, que rechazaba el propio Johnson y por eso dimitió como ministro de Exteriores. Tendrán que cambiarle el nombre para no llamarlo igual, plan May o plan Chequers, y llevárselo de nuevo a los comunes. Y allí tendrá que hacer valer Johnson pues toda su influencia entre los brexiters de la línea dura, su propia gente, los mismos que agitaba contra May hasta hace no tanto tiempo. ¿Por qué? Pues porque es eso o ir a elecciones. Y de ahí ya saben o intuyen que van a pasar directos a la oposición. En la oposición poco podrían hacer para evitar que Corbyn negocie un nuevo acuerdo. Aún peor todavía que el de Chequers, que ya en sí es malo para sus intereses por lo menos. O incluso que se plantee repetir el referéndum. Theresa May hace no tanto lo dejó caer. Los laboristas dotados de una mayoría significativa podrían volver sobre este tema. El votante laborista medio, por lo menos el de zonas del país, como la propia ciudad de Londres, está abiertamente por la repetición del referéndum. Entre tanto, los conservadores quedarían fuera de juego, marginados y sumidos en una crisis interna de dimensiones bestiales. Vamos, que les costaría años salir de eso. Es decir, que no se pueden permitir algo así. De ahí que es harto probable, no 100% seguro, pero probable, que el nuevo primer ministro tenga que comulgar con el plan Chequers. Le guste o no le guste, probablemente no le guste, pero lo tendrá que hacer. Y abandonar con ello ese discurso nacionalista que tan buenos réditos le ha proporcionado tanto a Johnson como incluso, aunque no de una manera tan acusada, al propio Jeremy Hunt en los últimos años. El discurso de Johnson ha sido bastante más nacionalista, de hecho él le gusta, es un One Nation Tory, le gusta decirlo una y otra vez. Si fuese este el desenlace, y podría serlo, muchos en el Reino Unido se sentirían defraudados. Pero claro, es que lo mejor es enemigo de lo bueno. Tienen además que asumir que la actual fractura en el seno de la sociedad británica se ha de acabar en algún momento. No pueden estar eternamente así. Visto así con estos mimbres, pues quizás sería mejor que Johnson se impusiese en las primarias, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque es un tipo con un carisma indudable. Fue elegido 2 veces alcalde de Londres y en ambos casos obtuvo una mayoría generosa. De hecho, en 2012 ganó más votos de lo que había tenido en el año 2008. Él no fue quien puso en marcha el Brexit. Esto es un proceso que empezó hace ya muchísimo tiempo, pero sí fue uno de los responsables de haber llevado esa causa hasta el corazón del Partido Conservador y sobre todo haberla popularizado mucho. La verdad, si os soy sincero, no creo que le cueste demasiado deshacer el camino andado. Porque si algo ha hecho Boris Johnson a lo largo de su carrera política ha sido corregir sus propias palabras de manera sistemática. Es un político, a fin de cuentas, y como tal, pues hará lo que esté en su mano para mantenerse en el poder. Una oyente venezolana que vive en España y que se llama Elena plantea el tema del registro de la jornada laboral que ha impuesto el gobierno en España, lo impuso hace unos meses y que no ha terminado este asunto, se sigue todavía hablando de él. Vamos a escuchar a Elena. Para preguntarte tu opinión acerca de este nuevo decreto real que salió creo que en el mes de marzo, que obliga a todas las empresas a llevar registro de la jornada laboral de nuestros empleados. Te lo hablo desde la perspectiva de que soy directora de recursos humanos de una empresa, una multinacional de cervezas, que aquí en España somos pequeñitos, pero somos una multinacional grande a nivel global, ¿vale? Como toda empresa de estos tiempos, nosotros fomentamos muchísimo el tema de la flexibilidad horaria, tenemos las herramientas hoy en día para hacer teletrabajo, y eso, digamos, para los empleados de oficina, ¿no? Que tenemos una vida fuera del trabajo, que ya el trabajo es bastante exigente, pero justamente valiéndonos de estas herramientas, pues podemos tener un mejor balance vida-trabajo. ¿Sí? Pero luego, ¿cómo hacemos con, por ejemplo, el equipo de comerciales? Que es un tipo de trabajo que
por naturaleza es flexible, sobre todo comerciales en el mundo de la hostelería, por ejemplo, porque como te comenté, vendemos cerveza. Es un mundo poco estructurado, donde hay un cliente que quiere ver a su comercial a las 3 de la tarde, hay otro que no le funciona a la tarde, sino que prefiere verlo todos los días a las 10 de la mañana, hay mucho tema asociado a eventos nocturnos. Entonces la verdad es que a nuestros comerciales nosotros también les fomentamos el tema de, oye, trabaja tus 8 horas al día, pero organízate como a ti mejor te convenga. Si te encaja que tú puedas ir al gimnasio a las 10 de la mañana porque hasta las 11 no tienes clientes que atender, pues eso está fabuloso. Y se espera entonces que este empleado extienda su jornada hasta la tarde, noche, como así lo requiera. Porque realmente nosotros no pagamos a nuestros empleados por horas trabajadas. Evidentemente hay que ceñirse a una estructura de horas en el día donde ocurre realmente el negocio, pero nosotros no... nosotros pagamos a nuestros empleados por objetivos, no por horas realmente, más allá de la estructura evidente que tiene que haber. Entonces, a mí esto me parece una medida absurda, implementada un poco por los socialistas para buscar votos en la época preelecciones, etcétera. Pero bueno, nos vemos ahora enfrentados a que hay que implementarlo porque es un decreto real y porque va a haber sanciones si no lo hacemos. Entonces quería ver pues qué opinión te merece toda esta situación y que lo comentes ahí para debatirlo. Gracias. Bueno, Elena, ya lo comenté esto en su momento. No creo que el gobierno deba meterse en esto, la verdad. No por nada, sino porque no le corresponde y porque la casuística en las empresas es prácticamente infinita. Es decir, que cada empresa es un mundo. Y lo lógico es que se organicen como mejor les convenga a cada una de ellas, que no haya un tercero diciendo pues tenéis que registrar hasta la hora y el minuto y el segundo que está dentro de la oficina, y si no hay oficina, entonces ¿qué? Y si el tipo de trabajo es así o es asá, es cierto que hay muchas maneras ahora de vigilar o de registrar el horario del personal, pero claro, puede ser que hay tipos de trabajo en los que los picos puntuales son muy grandes, le echa uno una semana un montón de horas y a la vuelta a un mes pues está rascándose la barriga durante otra semana. Entonces, este tipo de cosas no se pueden centralizar. Es decir, las empresas que ya necesitan por su naturaleza un control horario, pues ya lo tienen implementado desde siempre. Y las que no lo necesitan, pues lo que sucede ahora es que tendrán que implementarlo. A pesar de que en muchos casos será un completo dolor de cabeza hacerlo, como con los comerciales de tu empresa de cervezas que nos comentas. Pero, esto sin irnos muy lejos, que podríamos buscar un montón de ejemplos más. Bien, pasamos a otra llamada. Esta es de Mateu, el menorquín que vive en Zurich, que quiere hacer unas puntualizaciones sobre el programa de ayer, sobre el tema este de Libra, la, entre comillas, criptomoneda de Facebook. Me gustaría hacer varias puntualizaciones y comentarios acerca de la contracrónica que hablabas de la moneda esta nueva de Facebook, la Libra. A ver, primera cosa que comentas. El sistema de pago de iPhone, o sea, de Apple, no es un sistema cerrado que lo ha creado Apple o lo que es el equivalente de Android, lo que es el Google Pay. Simplemente son interfaces NFC de los móviles para transmitir la información que está en la tarjeta de crédito en el móvil. O sea que al final lo que tú estás haciendo es acceder a la red de Visa, de Mastercard, de Mastercard. No es una red creada desde cero. ¿Me explico? Al final acaba petando en la tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La única ventaja es que te ahorras el esfuerzo de coger la cartera y sacar la tarjeta. Nada más que eso. Y es muy cómodo. Yo lo uso. Yo tengo Apple Pay en mi móvil, en mi iPhone, que realmente cómo funciona es como he comentado. Simplemente lo que haces es vincular una tarjeta de crédito que tu banco ha aceptado el sistema de Apple. No hay más que eso. Y sí, es muy cómodo porque, bueno, te ahorras sobre todo si vas de excursión y tienes la cartera, bueno, o sea, el Share Wallet, lo tienes en una mochila, pues te ahorras sacarlo y demás. Así que es bastante cómodo. Luego, el tema este que hablabas de la moneda Libra. A ver, la moneda Libra esta de micropagos, eso ya existe. Actualmente tenemos dos monedas que hacen eso, que es la Ripple, XRP, y luego tienes los Lumens, que es XLM.
Esas dos monedas exactamente hacen lo mismo que hace Facebook. También es cierto que a lo mejor Facebook, el sistema de pagos de Facebook, va a tener muchísima más cobertura porque obviamente va a utilizar toda la red de Facebook y es más fácil darle publicidad. Pero otro tema muy importante es que esas monedas que mencionaba, los lúmenes y los ripples, al igual que la de Facebook, son monedas totalmente fiduciarias, en el cual el propietario que la creó es el que manipula su valor. Simplemente son lo que se dicen monedas criptográficas de gateway, de pasarelas. ¿Para qué? Para interconectar bancos, para ahorrarte las comisiones de las transferencias SEPA o las comisiones de las redes tipo Mastercard o Visa. Por tanto, sí, tiene su potencial, sí, pero no va a ser ningún instrumento de inversión. Nadie va a coger sus ahorros y los va a meter en Ripples o en Lumens o en las libras de Facebook. ¿Por qué? Porque es dinero fiduciario. Totalmente, es dinero fiduciario. Por lo tanto, no compite. O sea, quiero decir, la libra no compite con Bitcoin. Bitcoin es costosa, tú lo has comentado, es lenta, pero las comisiones también son muy caras. ¿Por qué? Bitcoin compite con el oro. Básicamente, son monedas y tecnologías totalmente distintas. Y finalmente, con eso termino, hay que decir una cosa, que esa moneda, la de Facebook, al final, como ya he comentado, será fiduciaria, al final estará sujeta a los tipos de cambio que los diferentes países van a aplicar. Quiero decir, si opera en Estados Unidos, obviamente que el gobierno de Estados Unidos va a fijar los precios con el dólar. ¿Por qué? Porque no va a querer que le haga competencia desleal con su política monetaria de la Reserva Federal. Y lo mismo con Europa. Y finalmente lo último que comentabas de las remesas de los países inmigrantes. A ver, yo no le veo ninguna ventaja, porque sí puede transmitir un inmigrante que está en un país y le quiere mandar a su familia, sí que le puede transmitir en microsegundos la moneda libra, pero el problema es cómo de esa libra pasa a su moneda local. Eso no es tan fácil de hacer y no en todos los países se va a permitir el cambio. Insisto, y no hay TPVs, no va a haber TPVs, no vas a irte a tiendecitas, al Mercadona y vas a pagar en libras porque tiene un TPV que lee libras. No, eso no va a suceder y dudo mucho que suceda porque es una competencia directa con la moneda del Estado. En fin, es un tema muy interesante, a mí me gusta bastante este tema y yo le veo futuro a la criptomoneda, pero como reserva para protegerse contra la inflación del Estado. Pero para los micropagos no lo tengo tan claro. Pues nada, un saludo, nos vemos, chao, chao. Pues muchas gracias, Mateu. Yo la verdad es que tampoco creo que la libra vaya a competir con Bitcoin. Ayer me limité, a desbrozar un poco el tema. Ya tendremos tiempo en el futuro de hablar más de libra, si Facebook y sus socios terminan sacándola adelante. Y me limité a explicar lo que han dicho los fundadores de esta moneda y a tratarlo de poner en contexto y plantear una serie de cuestiones. Si la cosa la sacan adelante y termina funcionando, pues me parece a mí que vamos a hablar de libra muchísimo, porque Facebook es muy grande y tratará de hacer lo posible y lo imposible por conseguir que la utilicemos todos. Hablaremos mucho a lo largo de los próximos años. Oye, que si la cosa se aborta y se queda ahí, pues nada, pues aquí se habrá quedado en el programa de ayer. Si no, me da a mí la impresión que se terminará hablando mucho de la libra. Pero vamos, que no creo que vaya a competir con Bitcoin, porque son dos monedas de naturaleza distinta. De hecho, Libra no es propiamente una criptomoneda, ni pretende serlo, en tanto que tiene un emisor centralizado que la supervisará conforme a sus intereses, y a los intereses del Estado. Como bien dices, de una manera u otra, al final, pues tendrá que ser supervisada, si no, no podrá operar. Y Facebook es una empresa que está a la vista. Bitcoin no es nada de eso. Es, como bien apuntas, una suerte de oro electrónico que vive completamente al margen de cualquier entidad centralizada y al 100% ajena a los estados. Caray, por eso un Bitcoin pues vale 9.500 euros, creo que estaba ayer, un auténtico disparate, ha pasado ya de los $10.000, o una onza de oro, pues vale $1.500, que es como están ahora mismo. Bien, seguimos, vamos con José Carlos de Murcia, que tiene una cuestión horaria, pero no sobre el tema del trabajo, sino sobre la hora en sí misma, el tiempo, y que está sucediendo no en España, sino algo lejos de aquí, en Noruega. Era para mandarte una noticia que ha salido la semana pasada acerca de una región noruega, Somarøy, creo que se llama, no sé si se pronuncia así, que ha abolido los usos horarios y el concepto de hora en sí.
Es una región en la que, por su localización geográfica, ha entrado en una época del año en la que no hay noche y se votó el abolir el reloj y lo están haciendo. Era un poco para saber tu opinión sobre esta noticia y un poco relacionarla con una idea que da el profesor Ancho Bastos acerca de la necesidad que tiene el Estado para funcionar y para que los habitantes lo sientan como suyo y lo sientan presente, en delimitar las fronteras, las decimales, el cuantificar todo, los usos horarios también, por supuesto, y cómo pues esta pequeña aldea o región se lo está mostrando. Pues sí, José Carlos, leí esta noticia en El Mundo, lo dieron en la sección de viajes y la verdad es que me hizo mucha gracia. Lo han hecho en una aldea noruega que debe de ser muy bonita, se llama Somarøy, está cerca de Tromsø y tiene 321 habitantes. Y claro, como está muy al norte, esto está casi en el Cabo Norte, pues bueno, Tromsø, que ya en por sí está muy al norte, está en el paralelo 69 norte, por encima del Círculo Polar Ártico. Pues las ciudades, muchas, ¿no? Hay, bueno, por encima, Murmansk, que está por encima de Tromsø, creo, está más al norte. Y Murmansk no es una aldea, es una ciudad, no una megalópolis, pero sí una ciudad. Pues todas las que están tan al norte pasan muchos meses a oscuras. De hecho, de noviembre a finales de enero directamente el sol ni sale. Y ahora llevan a la luz desde mediados de mayo y estarán así hasta finales de julio, tranquilamente. Bueno, en un lugar tan pequeño como Somarøy, pues no creo, la verdad, que sea muy necesario el reloj. Es decir, que si llegas allá a pasar unas vacaciones, pues quitártelo sin ningún problema. Todos se conocen y no creo que la aldea tenga mucha actividad económica. Más allá de la panadería, no sé si tendrán bar o no tendrán bar, son noruegos, no lo olvidemos. Si Somarøy estuviese en España no tendría uno, sino tendría 4 bares, pero allí no lo sé. Pues aquí, quién sabe, algún restaurantito quizá. Y así se puede vivir sin reloj, claro, un lugar tan pequeño y en el que además pues sabes que una parte del año es completamente de día, otra parte del año completamente de noche. Lo que no creo que puedan quitarle el reloj, ni siquiera en Somarøy, es a procesos automáticos, como la distribución eléctrica o los repetidores de televisión o de telefonía móvil. Ahí ya sí que las máquinas necesitan un horario, no les puedes explicar esto. Entre seres humanos nuestra lógica es difusa y podemos vivir perfectamente sin reloj. Ahora, un sistema de gestión de energía eléctrica, pues no, sí necesita un reloj. Muy bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que trata este tema del que también ha hablado Mateu sobre la libra. Es una aproximación, digamos, pizarresca, breve, por lo tanto, Mateu se ha tomado más tiempo, pero es que la clave, el secreto de la pizarroteca es que tiene la capacidad increíble de condensar temas complejos en un minuto, incluso a veces menos. Vamos adelante. El dinero, que fue una solución evolutiva social exitosa a las necesidades de transacción y fijación de valor, se convirtió en una herramienta de transacción sin valor referencial cierto al quedar al pairo de los intereses estatales que lo acaparaban monopolísticamente y su modulación por los bancos centrales. Bitcoin ha demostrado que con limitaciones es viable una moneda paraestatal. Y Libra se apunta a este carro chuleando a los bancos, chuleando a los estados y chuleando a los usuarios, pues les ofrece una moneda sin límites territoriales y sin cargas impositivas comisionalistas a cambio de sus datos financieros. Como alternativa a un dinero de creación social y devenido en trile por apropiación estatal, estos proponen un dinero de creación empresarial para la apropiación de los datos financieros. Ototrile. Un cordial saludo de Pizarro. Pues nada, queridos amigos, con esto termina ya la contracrónica de hoy. Ya sabéis, mañana, día 26, yo volveré por aquí y espero que vosotros estéis allí. Así que hasta mañana, amigos.